Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hacia una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas nos relata la ocasión en que Cristo nuestro Señor vuelve a la ciudad donde había crecido, a Nazaret, aunque era originario de Belén. En Nazaret fue a la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, es decir, que desde pequeño la Virgen María y San José lo llevaban a la sinagoga, pero hoy se encuentra al inicio de su ministerio. Va y, conforme al ritual de la sinagoga, la primera lectura siempre era tomada de la ley, de la Torá, del Pentateuco, y esa primera lectura siempre la hacía el encargado de la sinagoga, el rabino. Después se entonaban los salmos y posteriormente se hacía lectura de alguno de los profetas. Por eso, cuando él se levantó, hace uso de un derecho que tenían los adultos, que sin ser el rabino, tenían permiso de éste para hacer la lectura del libro de algún profeta y dar alguna explicación. Le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Desenrolló y leyó lo que acabamos de escuchar. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Son palabras verdaderamente consoladoras. El profeta Isaías está en el contexto del destierro en Babilonia. Es el tercer Isaías cuando el Señor anuncia la liberación a su pueblo. Este pasaje de la Escritura sin duda fue leído en muchísimas ocasiones en las sinagogas judías, y todos los que la interpretaban hablaban de que algún día esa profecía habría de tener plenitud, pues cuando nuestro Señor Jesucristo la lee, empieza diciendo que hoy mismo se ha cumplido ese pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Es decir, con él se cumple plenamente esta profecía.
No hay que interpretarla al futuro. Cristo es la salvación. Se anuncia, pues, un año de gracia para los pobres, para los cautivos, para los ciegos, para los oprimidos, para todos aquellos que después son declarados por Él mismo bienaventurados. Y considero, hermanos, que cada uno de nosotros puede considerarse un pobre, un cautivo, un ciego, un oprimido de las debilidades humanas. Después, el Señor, en el transcurso de la enseñanza, dejó perplejos, admirados a quienes los escuchaban y decían, ¿qué no es este el hijo del carpintero? Creían pues conocerlo, pero desconocían su origen divino. Él dice, seguramente me van a decir, ahora, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, ahora entre nosotros, esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Pero el Señor, viendo la falta de fe, viendo que no estaban convencidos, que querían ver un milagro como si fuera un espectáculo, les señala dos hechos del pasado, cuando Elías fue enviado a una viuda de Sarepta, ciudad de Sidón, es decir, una extranjera. Y cuando Eliseo curó a un leproso, que era de Siria, otro extranjero. Y no fue enviado Elías a otras viudas de Israel, ni Eliseo curó a otros leprosos de Israel, sino a extranjeros, como dándoles a entender que los de la casa son los que menos creen. Nadie es profeta en su tierra. Y qué brusco cambio tienen en su sentimiento, porque después de estar admirados de la sabiduría, de las palabras del Señor, finalmente se llenan de ira, se levantan y lo sacan a empujones y se lo llevan hasta una barranca cerca del monte, donde está construida hasta el día de hoy la ciudad de Nazaret. Buscaban despeñarlo. La palabra de Dios, hermanos, siempre interpela a todo mundo, pero nosotros somos discípulos de Cristo y tenemos que aceptar que realmente Él es el Mesías, el enviado de Dios, el único que puede curarnos de todas nuestras enfermedades, de todas nuestras opresiones o cautiverios, porque Él es el Mesías que Dios nos prometió. Les habló el Padre Víctor Manuel Aguilar y con gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muy buen día a todos.